con Hugo Machiavelli. Pasaron 33 minutos de las 9 de la mañana, está con nosotros Agustín Echevana, estamos hablando de educación. ¿Por dónde íbamos entonces? Por el método Montessori. Claro, ¿no? porque hay que pensar que todo el sistema educativo, el mundo va a enfrentar, o está enfrentando ya, un cambio de una rapidez que jamás ocurrió en la historia. Y es una aceleración tan espeluznante que genera angustias. Y además genera cambios muy grandes y muy drásticos. Va a generar todo un cambio de toda la forma de producción. Es decir, hoy no, en Argentina todavía producimos en muchas empresas con tecnología del siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI, bien entrado el siglo XXI. Sí, sí. Entonces no podemos competir. Si empezamos a abrir la economía, lógicamente hay que hacer unas enormes inversiones para poder empezar a tener tecnología del siglo XXI. Pero además esa tecnología está evolucionando tan rápido que eso genera una explosión de creatividad. Fragmentación, ¿no? Y sí, no sé si llamar fragmentación, pero sí una explosión enorme de creatividad en miles de direcciones diferentes. Claro. En ese sentido, sí. Pero entonces el sistema educativo hay que repensarlo, porque no sirve de la forma que está actualmente. Y creo que la única manera de cambiarlo es con la libertad, es darle las opciones, que los directores de escuelas, que los padres de familia, que los alumnos, que los maestros, que todos tengan mayores grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, la libertad de decisión de los padres, donde deciden a dónde mandar a sus hijos. Porque depende de cómo es sus hijos, tus inclinaciones y demás, vas a ir para un lado o para el otro. Esos son los famosos vouchers, que acá es como un anatema, pero sin embargo en Chile existen y Chile pasó a ser el número 1 en América Latina en términos de educación, ¿no? O el número 2, está siempre peleando el segundo, el tercer puesto, están siempre en los 3 primeros lugares. Argentina en cambio cayó, a pesar de que gastamos más plata. Entonces, ¿qué pasó? Que esas opciones les dan mayor riqueza, mayor diversidad de opciones. Y después tenés mayor libertad para los directores de escuela, que ensayen, que prueben cosas nuevas, que empiecen a tener, vos tenés confianza en tu director de escuela, con un grupo de maestros y con una comisión de padres que les interesan los chicos, y ellos son los que van a ensayar cosas nuevas y van a ir probando y demás, pero en estas comunidades educativas. Y después te necesitas más libertad para los propios chicos. Los chicos se aburren en el colegio. ¿Cómo no se van a aburrir? ¿Cómo no se van a aburrir? Si es infinitamente más interesante lo que hay en el celular, ¿no? En el celular tenés la inteligencia artificial, tenés una competencia de inteligencias artificiales fenomenales, tenés millones de personas creando contenido nuevo, tenés un montón de contenidos que los maestros, por supuesto, no tienen la más remota idea, ni tienen por qué tenerla. Los chicos te hablan de blockchain, de Bitcoin, de cosas que no saben sus maestros. Entonces es mucho más interesante y rico. ¿Y cuál es el rol del maestro? La palabra educación viene de educere. Y educere tiene una acepción, tiene dos, pero la que a mí me gusta es de guía, de acompañamiento. El que se educa es el propio chico. Isaac Asimov, que es un futurólogo, te decía, no hay educación que no sea la autoeducación. Entonces, la autoeducación es el autodesarrollo. Y lo que tienen que hacer los maestros, ocuparse de lo más importante, de que el chico tenga autoestima, que tenga autocontrol, que pueda desarrollar su cerebro, que pueda desarrollar sus habilidades, que sepa meditar, que sepa yoga, que entienda la importancia de mover el cuerpo y de tener control sobre el cuerpo. Puede ser con el tai chi, o puede ser con artes marciales, o puede ser con la danza clásica, pero tenés que tenerlo. Es decir, y no tiene nada que ver con lo que se discute en los contenidos mínimos de las currículas oficiales. Sí, sí, sí. Durante todo el siglo XX se armó un sistema burocrático que sirvió como andamiaje para muchas cosas y para otras no, porque fue el siglo donde más gente se mató, digamos, de acuerdo a los registros históricos, nunca se mató tanta gente como el siglo pasado. Eso puso en crisis todas las ideologías y las creencias del siglo XX. Hoy no comenzamos desde cero, obviamente, porque desde el Código de Hammurabi para acá tenemos normas a las cuales atenernos. Pero es cierto que la burocracia, sobre todo en la educación, impide la creación, ¿viste? Porque vos querés, claro, te pasa como educador, no, pero no está en el programa punto 4, inciso B, y vos decís, sí, pero, ¿entendés? Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo, en la UBA, donde soy docente, donde hace casi 20 años?
armo, o sea, sin salirme de todo el programa, armo mi propio programa. Y ayer en la última clase, la devolución que me hicieron los chicos fue de una satisfacción. Perdón porque hago la autorreferencia, pero porque todo el tiempo estoy viendo qué ellos dicen de lo que uno comparte. Entonces, por eso te decía, yo los hago laburar en el campo porque es una experiencia que no tienen y que en general la universidad no te da. Le da mucha teoría y obviamente la teoría es fundamental porque es como el andamiaje donde después, digamos, las ideas son como digamos, hubo quien las pensó antes, ¿no? Los grandes pero después el trabajo de encontrarte con la realidad, que es un poco lo que le pasa también al funcionario, ¿viste? Cuando vive enfrascado en una idea muy teórica y no sale a ver las realidades de cada lugar, ¿no? Que también es un riesgo, ¿no? Vos tenés que viajar en subte, yo no sé si vos lo hacés o en tren, pero todos tenemos que hacer ese ejercicio, por más que tengamos una mejor comodidad hoy para trasladarnos, pero no hay que dejar de pisar la realidad, ¿viste? Porque si no te distancias, empezás en una abstracción que no para, porque tu cabeza vuela, tus capacidades cognitivas mejoraron, y entonces empezás a volar y te distanciás del suelo, ¿viste? Y también hay un riesgo ahí, ¿no? Totalmente. Yo usaba mucho el subte, ahora uso más el colectivo. Con entrar al Metrobús, bueno, pero... por ahí te harás un poco más, pero claro, estás por afuera. Estás por afuera. Tenés otra visión, ¿no? Pues sobre todo cuando se empieza a ver que el otro día se estaba en el subte y se empezaba a frenar. Y no te dicen cuántas, tiene demoras. Pero no te dicen cuánta es la demora. Claro. Entonces cada vez que se frena, decís, ¿pero cuánto va a tardar? 10 minutos, 5, estás ahí atrapado. Sorpresa. Chana, José estás ahí abajo, ¿viste? Si empieza a subir la temperatura. Entonces, pero bueno, pero creo que sí, a mí lo que me interesa es que hablemos de estos temas porque hay una urgencia de un cambio total. Y yo tengo una propuesta para los argentinos. Que este tema no sea un tema que genere votos políticos. O sea, que logremos unanimidad. Por ejemplo, nosotros trajimos el año pasado a un premio Nobel que es James Heckman. Y James Heckman te demuestra que haciendo inversiones de bajo costo, pero que tiene un altísimo impacto a los niños de 0 a 5 años, eso es primera infancia, cambiás los cerebros y no hay nada que tenga mayor rentabilidad que esa inversión. Es decir, es ridículo no hacerla. Bueno, Argentina sigue teniendo desnutrición, que es un disparate. En Chile erradicaron la desnutrición. Entonces no podemos tener desnutrición. Y luego la estimulación temprana. Nosotros hicimos un proyecto que fracasó en José Cepaz, pero uno aprende de los fracasos, obvio, ¿no? Claro. De cómo tratar de mejorar los cerebros de los niños. Y fracasamos porque los padres, en una comunidad muy precaria, pero en esa parte, en los barrios rojos y demás, en los pagos de ICI, no quisieron participar. Y nosotros necesitábamos que participen los padres. Y entonces ¿cómo era hicimos un acuerdo con una ONG de Abu Dhabi que se llama The Wellbeing Planet y ellos financiaron el 90%, nosotros el 10%, pero trajimos una neuróloga experta en pediatría y en temas neuroemocionales para primero hacer un diagnóstico de los niños en un lugar que dio muy bien, donde es un hogar de día que dio muy bien el diagnóstico, pero no pudimos hacer la intervención que requería 20 semanas con los padres, porque la idea es que los padres aprendan a estar para estimulando... entrar en el mismo código, digamos, en el mismo nivel de comunicación. Les doy un ejemplo. En Guatemala vieron que muchas veces ves fotos, y los que no han viajado, que tienen al niño en la espalda, envueltos en frazadas y demás. El niño está protegido, está muy bien, no llora, no se mueve, los brazos no los puede mover, al no mover los brazos y demás, el chiquito está muy bien, contento. La mamá trabaja con las manos, hace un montón de cosas, hace las compras, pone el niño, hace la cocina, lo que fuere, y no se tiene que ocupar del niño. Pero ¿qué pasa? El cerebro del niño está inactivo. Solamente con bajar al niño, que empieza a gatear, que se empieza a mover, que tal vez mete el dedo en el enchufe, que puede quemarse con el fuego, lo que hace un contacto con la madre permanente y se multiplica la cantidad de palabras que la mamá le habla al hijo. Y el hijo va explorando. Entonces se multiplican las conexiones neuronales y los chicos son más inteligentes. A los 3 años, ese chico es mucho más inteligente que el otro. Cuando se lo explicás a las mamás lo entienden y bajan el niño. Y cambian la cultura. Pues hay culturas que no desarrollan los cerebros y culturas que sí. Entonces hay que cambiar esa cultura. Ahora, eso requiere la participación de los padres. Claro. Bueno, en ese proyecto nosotros no lo conseguimos. Hay otros proyectos que sí lo consiguen y por eso estamos trabajando ahora de buscar quiénes lo consiguen hacer y que eso lo empiecen a ver las provincias, que son las responsables, los municipios, y que no sea tomado como una batalla política, que no es de izquierda o de derecha. Todos tenemos que estar de acuerdo con eso, ¿no? Porque realmente no hay por qué no.
O sea, yo no encuentro ningún argumento para no hacerlo. Claro. Y el siguiente punto es que ese niño a los 5 años ingresa a la escuela y la escuela tiene que ser mucho más parecida a un jardín Montessori que lo que son hoy. Entonces vamos a decir, bueno, pues ese modelo no me gusta, me da miedo. Perfecto. Entonces yo no voy a decir cómo tiene que ser. Demos libertad, que haya una diversidad de opciones y que los padres, los maestros, los directores y demás vayan encontrando las mejores soluciones en este mundo que es una ebullición de creatividad y conocimiento, donde no te sirven los contenidos que están fijados, no pueden estar fijados los contenidos porque las cosas cambian tan rápido que es un disparate fijar contenidos. Sí tenés principios, que son los clásicos, que yo propongo lo propongo pero no como exigencia, sino como propuesta de pensarlo, que es, nos interesan los niños, nos interesan que estén bien, y para que estén bien van a necesitar desarrollar las 3 cosas clásicas: la búsqueda de la verdad, a través del pensamiento crítico, la búsqueda de la belleza y la búsqueda de la bondad, o comprender la importancia de la bondad, que es superior al odio y al conflicto. Tenés esos 3 valores, que son valores, y eso sí los podés tener como piezas fundamentales, y ya no importan los contenidos. Ese es otro punto, ¿no? Que no se trata el tema de los valores. Cuando uno le pregunta a un niño qué son los valores, probablemente no sepa. Claro, y fíjate que estos 3 valores están en todas las religiones. Sí. No es de un país determinado, son valores compartidos por la humanidad. Claro. Los encontrás en el sintoísmo en Japón, los encontrás en Lao Tse, en China, en Confucio, los encontrás en las religiones monoteístas, están en todos lados. Es decir, que son valores fundamentales. Acá los conocemos con los valores judeocristianos, pero en realidad no son tampoco judeocristianos, porque son universales. Son universales, sí. Y son innegociables en algunas. O debieran serlo. O deberían porque serlo. Fíjate que la pedagogía no, para del algunas oprimido, personas iba a decir yo, ¿no? Claro, para algunos. Pero el drama de Freire, que lamentablemente no lo puedo conversar con él, pero si lo pudiéramos conversar, es decir, lo que estás proponiendo es espantoso, porque es la idea del conflicto permanente. Toda esa idea de Marx y de Hegel, la idea del conflicto permanente, es horrible. Mucho más natural es Adam Smith. Ustedes saben que Adam Smith, además de ser el padre de la economía por la riqueza de las naciones, tenía un libro previo que se llama, porque era un profesor de ética, era un filósofo, profesor de ética. Protestante. Y él decía, lo que mueve al hombre es la simpatía. Hoy le llamaríamos la empatía. Tenía un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales. Pero fíjate que esto está visto, es la cooperación natural del hombre. El hombre naturalmente coopera. Y eso es fácil de demostrar, porque ningún hombre llega a los 3 años si no es porque lo ayudaron a llegar. Claro. O a los 5, o a los 10, ni siquiera. Muchos más años necesitas que te estén ayudando. Los animales no. Los animales mucho más rápido pueden independizarse. El hombre naturalmente es un ser gregario, naturalmente tenía que estar en tribus, naturalmente tiene que cooperar, y si no cooperabas te morías. Bueno, y la comunicación, otro de los temas, ¿no? Totalmente. Que falta pulir la comunicación, que sea clara, que sea efectiva, que le conecte, ¿no? Sí, que haya un feedback, que era algo de lo que estábamos hablando recién, que quizás entre los padres quizás no existía, entre los padres y los niños, este mismo lenguaje, y entonces no se pudo prosperar en esta prueba que quisieron hacer, ¿no? Sin duda. A través de la comunicación, a mí me parece que es uno de los puntos. Es esencial, y la comunicación tiene una parte muy importante, que es la escucha. Porque fíjate que cuando uno recorre en general los medios, no nos escuchamos mutuamente, no nos damos tiempo a escuchar, a tener conversaciones. Son todas cosas que se van cortando muy rápidamente sin llegar a desarrollar los argumentos. Claro. Y luego se debate con muchas falacias. En lugar de hablar de los argumentos, se empieza a hablar de las personas. Entonces esa es la falacia de la autoridad, o la falacia, si querés, ad hominem, ¿no? En lugar de decir, no, a ver, pero esta idea, no importa quién la dijo, esa idea, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Es falsa, es correcta o es incorrecta? Miren la campaña electoral, fue un desastre. Se hablaba permanentemente de personas y no de propuestas. Yo quería hablar de estas cosas, pero era imposible. Entonces, no estamos hablando de las cosas que son importantes, porque no nos estamos escuchando. Y entonces ahí hay un problema, porque por eso quiero sacar esto de la política, porque si entra la política, entra el poder. Y si entra el poder, necesitas los votos. Y si necesitas los votos, ya todo empieza a ser una guerra. Claro. Clarísimo, Agustín, una charla distinta. No, Sí. no hablamos de economía, pero No hablamos de hablamos- algo más importante. Pero a través de la educación, La ¿no? educación es Llegamos a la economía economía. futuro. Ahí Claro, está, muy obvio. buena definición de Totalmente. Marmurek, Muy que bien. le gusta Me encantó. mucho también estos temas.
Y hablamos de inteligencia artificial, emocional, de lo que el ser humano tiene que incentivar para un nuevo siglo que ya comenzó, ¿eh? Ya estamos casi en la tercera década, ¿no? Es que es una locura, porque como todos nacimos el siglo pasado, Claro, nos damos cuenta está que bien estamos eso, en un cuarto del siglo Es increíble. que es el Sí. 21. Nos Y acercamos que al con 30. buena suerte, muchos de nosotros podremos llegar hasta más de la mitad, que es Increíble. algo que nuestros Ese padres es otro no temón, tenían. Ese es otro temón, Sí. no, la calidad y la expectativa de vida. Y después que hay un montón de chicos que nacieron en el siglo XXI. También, Obvio. Y que hoy ya están llegando, ¿no? Claro. a tener algunos 25 años. Entonces, Sí, sí. estamos pensando, nosotros somos del siglo pasado. Esa es la realidad. No nos hagas acordar. Lo tengo muy presente. Pero yo también. Y hay que escuchar a los chicos. Por eso digo, hay que mirar los músicos, hay que escucharlos. Tienen mucho para yo los Hay veo. que aprender. Hay que aprender. Me parece que hay que bajarse de ese pedestal Está bien, está para bueno. empezar a Incluso escuchar. yo estoy en una etapa, todavía soy más grande que vos, entonces lo que me pasa a mí es que estoy dándome cuenta que hay cosas que yo no las voy a entender. Y eso también hay que tener, la humildad de Pero le tenés que entender. La ponerle humildad, ganas. bueno. Hay que ponerle Hay que ganas. ponerle toda la garra, eso sí. Yo estoy tratando de aprender piano. Veo el piano ahí, que tiene Uf. pianos maravillosos. Sí, acá Hay que ponerle garra. Agustín Echevarne, muchas gracias por tu visita. En la Un que placer. viene, en la otra Gracias. visita que hagas, hablamos más de economía, te Dale. prometo. Pero hablamos de lo más importante, que es la educación y el futuro, y por supuesto el presente. Te agradezco mucho que hayamos podido hablar de educación. Un abrazo. Soy nacional, soy nacional. En X somos @Nacional AM870. Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces